La relación entre el oro y la inflación es históricamente muy marcada. Primero tenemos que entender que el dinero es como cualquier otro bien, está sujeto a las leyes de la oferta y la demanda, y originalmente la inflación se entendía como el crecimiento de la base monetaria, es decir, la creación de nuevo dinero. Primero directamente en especie, es decir, en metales, o cuando el dinero, por ejemplo, en muchas culturas era ganado, el crecimiento de la cabaña ganadera, y más adelante en papel moneda. Y así es como lo documentaron la Escuela Monetaria de Londres, David Ricardo y otros economistas del siglo XVIII, cuando comenzaron a medir los efectos de la creación de nuevo papel moneda sobre la economía. Y a esto lo llamaron inflación. Cuando los bancos empezaban a crear más papel de moneda del que podían respaldar, veían una inflación desmedida. Y más adelante, en nuestros tiempos, la creación de base monetaria es mucho más sencilla, es simplemente un registro electrónico contable en las cuentas de la Reserva Federal Americana o de los bancos centrales europeos o de cualquier otro banco central, que al final son los que tienen el monopolio de la emisión de moneda. ¿Por qué es importante esto para el oro? En primer lugar, porque la inflación esconde un impuesto. Cuando se crea más medios de pago, más dinero del que está respaldado por bienes reales, esto lleva a la devaluación de ese dinero, ya sea la devaluación del dólar, que ha perdido un 96% de su valor desde 1913, cuando se fundó la Reserva Federal, o ya sea la devaluación de la peseta, en las que estábamos tan acostumbrados hace 40 años en España, o ya sea la devaluación de cualquier otro bien y servicio medido en términos de otros bienes y servicios cuando hay un exceso de oferta. Entonces el oro ha servido como valor refugio frente a ese exceso de creación de masa monetaria, o de base monetaria, perdón, históricamente. Siempre ha sido un medio de pago aceptado internacionalmente, aún lo es hoy en día, a pesar de que llevamos desde los años 70, desde el abandono de Bretton Woods, sin que el oro tenga supuestamente valor como activo monetario, pero sin embargo los bancos centrales lo han seguido manteniendo en sus reservas, se ha seguido aceptando internacionalmente y su precio ha seguido siendo una referencia para los economistas de todo el mundo. De hecho, hace menos de 15 años Alan Greenspan seguía utilizando el precio del oro como referencia a la hora de intentar imponer los tipos de interés de la Reserva Federal. Entonces, ¿por qué es importante que entendamos la inflación? En primer lugar, porque la inflación esconde un impuesto. Es una detracción del valor de la moneda, que mientras la moneda sea un monopolio en manos de los distintos estados, les permite tributar, recaudar valor de sus contribuyentes, del público en general, de los ciudadanos, sin tener que decirlo. Es un impuesto escondido. De hecho, ya en su día Keynes dijo famosamente: la inflación es el más sutil de los impuestos, permite a los gobiernos recaudar dinero de la población sin que un hombre entre un millón sea capaz de descubrir que está perdiendo algo. Parafraseando un poco. Entonces, el oro, en primer lugar, es valioso como refugio contra la inflación porque no está en manos de ningún gobierno. Entonces, históricamente se ha utilizado mucho para el comercio internacional. De hecho, hasta el colapso del sistema de Bretton Woods, cuando Nixon en 1973 abandonó el patrón intercambio oro, no era un patrón oro puro, el patrón intercambio oro, el oro dejó de usarse para el comercio internacional, dejó de usarse como moneda de cambio entre los bancos centrales, pero seguía siendo aceptado en gran parte de los países del mundo, y de hecho países como Suiza siguieron manteniendo un enlace entre su moneda y el oro. Consecuencias para el precio del oro, como he dicho, en primer lugar, el oro como refugio contra la inflación subirá de valor, con su volatilidad normal y corriente, pero a medio plazo veo inevitable que suba de valor. Eso no quiere decir que mañana no vaya el precio oficial del oro a bajar o a subir, pero para los próximos 5 años no veo cómo no puede estar a $2.000 la onza como mínimo.
Eso en una primera etapa. Si llegamos a ver un colapso del dólar, algo que no me atrevo a pronunciarme, porque es algo que ha tardado generaciones en fraguarse y puede, o un colapso del dólar o una pérdida del dólar de su valor como reserva de moneda mundial, que es algo que ha pasado históricamente con todas las monedas de las grandes potencias, ha pasado en España cuando dejó de ser el imperio, ha pasado con el imperio británico y pasó con el imperio romano, con la gran devaluación del denario en tiempos de Diocleciano, y es algo que evidentemente porque ha sido inevitable pasará con el dólar, pero que ahora tenemos un cierto riesgo de que pase a medio plazo.